Bueno, el doctor Carlos Salcedo yo creo que no amerita ninguna presentación, es un reconocido jurista de los tribunales del país, académico, es un doctrinario y por supuesto le agradezco sinceramente que haya aceptado esta invitación, pero primero por supuesto desearle mucha felicidad a él y a su familia, sobre todo salud, que es el componente, siempre lo es, pero mucho más es en una pandemia. Saludos, doctor, gracias por venir. Gracias a ti, Héctor. Felicidades, feliz año, un año de mucha aventura para ti, para la Amén, familia. amén. Y sí, como siempre, a tu disposición. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, doctor, evidentemente que este es un año de quizás muchas decisiones en términos judiciales. Primero, bueno, pues con respecto a la celebración del Día del Poder Judicial, antes de pasar al tema que me imagino que la gente está esperando, ¿cómo usted valora el año recién concluido en términos ya un poco despojado, ¿no?, de cualquier representación que usted haga, como lo sabe hacer, eh, con la celebración ya del Día del Poder Judicial? ¿Cómo valora pues todo este proceso, todo el comportamiento de la justicia en el año recién concluido? Mira, yo pienso que la justicia dominicana tiene grandes retos. Ha habido avances y retrocesos, más retrocesos que avances en algunos aspectos. Tú recuerdas que la pandemia nos puso a nosotros en una situación difícil, Sí. no solamente en el ámbito judicial, sino a todas las instituciones y a todos los particulares. El Poder Judicial no fue la excepción. El la COVID representó un reto para muchas instituciones y el Poder Judicial evidentemente también. Se instaló un proceso, tú recuerdas que el Poder Judicial cayó, es decir, no había servicio judicial, y usando la herramienta de la digitalización, de la virtualidad, pues se abrió un espacio para responder a una justicia accesible a la ciudadanía. Quejas han habido y quejas habrán, porque no todo el mundo tiene una computadora, no todo el mundo puede tener acceso, no todo el mundo tiene internet. Pero con la decisión del Tribunal Constitucional, que deja sin efecto las 3 resoluciones de implementación de la tecnología al servicio del acceso de la justicia, que declaró inconstitucional cada una de esas resoluciones, pues hubo un gran retroceso. Una decisión, diríamos, importante del Tribunal Constitucional que deja los fundamentos cuestionables para la decisión de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial, para implementar la virtualidad. Sin embargo, es importante que el Tribunal Constitucional no critica la posibilidad de que el Poder Judicial implemente mecanismos que de alguna manera implementen la tecnología al servicio del acceso a la justicia. Por lo tanto, en el plano administrativo, uno de los problemas que ha tenido la Suprema Corte de Justicia, que debió tomar una decisión inmediata, lógicamente estamos a poco tiempo de esa decisión, pero debió implementar el Consejo del Poder Judicial y particularmente la Suprema Corte de Justicia, todo lo que tiene que ver con los procesos digitales a través de los mecanismos administrativos, secretaría y demás. Claro. Depósito de documentos, agilización. Una persona que es de Moca tiene que venir a la capital muchas veces para un simple depósito de documentos y un trámite. Esos trámites se hacen por la virtualidad. Entonces, ¿puede hacerlo la Suprema Corte de Justicia? Sí, puede reglamentarlo. El Tribunal Constitucional no impidió eso. Ahora, el segundo reto es un reto normativo. ¿Para qué? Para que jurisdiccionalmente se pueda actuar en la virtualidad, pero para eso se necesita una ley. Y ya el Consejo del Poder Judicial y particularmente la Suprema Corte de Justicia depositó un proyecto de ley en ese sentido en el Congreso Nacional. La bola está en manos del Congreso Nacional. Y eso es una realidad innegable, necesaria, utilísima para la agilización de los procesos, pero eso tiene una virtualidad. ¿Cuál es la virtualidad? La necesidad que tiene toda la gente de acceder a la justicia de la manera más fácil, segura y pronta posible. Y eso evidentemente acerca más al ciudadano a la justicia que nosotros queremos en este siglo ya. Un problema grande de la justicia que desde el punto de vista dogmático, como tú me presentabas al principio, veo, es que hay muchas decisiones procesales. ¿Cuál es el proceso?
tanto en lo civil, en lo penal, en lo laboral, evidentemente que tiene que parir decisiones el sistema, jurisdiccionalmente hablando. Y hay decisiones importantes. Sin embargo, desde el punto de vista sustantivo, en el plano penal y en todos los planos, yo creo que hay una ausencia de grandes jurisprudencias que sienten principios trascendentes para la clase jurídica en la República Dominicana y que de alguna manera pueda la comunidad nacional, no solamente la jurídica, el ciudadano en todo el sentido amplio de la palabra, pueda tener claro, con previsibilidad, que es lo que se prevé en la norma, por parte de la Suprema Corte de Justicia y todas las jurisdicciones nacionales, que se vea reflejado en el futuro en sus conductas, sean de tipo privado o sean de tipo público. Y yo creo que uno de los retos fundamentales que tiene el sistema judicial en la República Dominicana es lograr su revitalización y su confianza. La confianza deteriorada proviene en gran medida de decisiones muy cuestionables, siempre serán cuestionables para una parte. Un tribunal decide. Un 50-50. Claro, y siempre el que pierde se sentirá mal y entenderá que la justicia no actúa correctamente. Sin embargo, aún los que pierden, cuando ve que la sentencia tiene sustancia, que tiene motivaciones suficientes, que no guarda contradicciones, que no guarda ilogicidades, que tiene un sustento jurídico importante, evidentemente que tú respetarás la decisión y eso no aminora, no disminuye la credibilidad en el sistema de justicia. Yo creo que también hay un problema grande de independencia. Y cuando digo esto, lo digo con pesar. Hay muchos jueces independientes, muchos jueces imparciales. No hablo de jueces neutros. La neutralidad incluso es un pecado del sistema de administración de justicia. Usted tiene ideología, usted tiene principios, usted tiene valores, usted tiene prejuicios, todo eso. Ahora, al momento de analizar la decisión, usted no tiene que estar escuchando lo que dicen las voces públicas, lo que dice la opinión pública, lo que dice la gente del pueblo, lo que dice un político, lo que dice un comentarista. No, el juez no puede ver en la acera ni del frente ni en la acera de arriba. Es decir, a lo interno el Poder Judicial tiene una jerarquía, pero no jurisdiccional. Cada juez es dueño de su decisión y debe tener el fundamento suficiente para poder legitimar esa decisión. Y yo creo que hay grandes debilidades en ese orden. Nosotros estamos atendiendo en el plano de la administración e impartición de justicia más lo que diga la gente o más lo que la gente pueda apreciar de mis decisiones que aquellos fundamentos que son la TEA del sistema de justicia. Siempre recuerdo la frase de Rehnquist, que fue el otrora presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. El Poder Judicial es la corona de la democracia. Es decir, esa diadema de la corona de la democracia es el Poder Judicial. Como anda el Poder Judicial, se valora la madurez o la inmadurez del sistema democrático. Doctor, usted lo que estoy viendo es que usted entiende que la justicia, más que obedecer a un mandato político o de sectores de poder, parece que la parte mediática tiene mucha influencia y determinación en fallos, en expedientes y en resoluciones que deba tomar el sistema judicial dominicano. Mira, en lo que dije incluyo también no solamente la presión social, la presión mediática que puedan tener los jueces, sino también la presión política. Mira, una decisión de justicia, una sentencia, es una decisión de gobierno. Se gobierna no solamente desde el Poder Ejecutivo, entiendo. Se gobierna desde el Congreso Nacional cada vez que fiscaliza, que representa y que también legisla. Pero se gobierna cuando se da una decisión, sea una sentencia o sea una resolución administrativa o de cualquier otra naturaleza. Y lógicamente se trata de una decisión política. Política en tanto cuanto proviene de un ordenamiento jurídico que lo produce el orden político. El orden jurídico lo produce el orden político. Es decir, eso no es un tema solamente de Nicolás Tencer en la sociedad despolitizada. Eso es un tema de política de Estado. Ahora bien, que se politice parcialmente, que tú elijas una parcela política o una
intención de un grupo determinado o de grupos determinados, evidentemente que está en juego sí la parcialidad del juez. Y está en juego la autenticidad de cada uno de los integrantes del Poder Judicial, que se ven reflejados en decisiones que tienen, diríamos, subjetivismo, que tienen subjetividades, más que la objetividad que deviene del análisis propio de la sentencia. Los jueces dicen el derecho, los jueces, no los políticos, partidarios, ni los intereses privados, corporativos, ni la gente que está comentando en la televisión, en la radio, en las redes sociales. La justicia es lo más sagrado de un sistema democrático y debe preservarse, primero, la resiedumbre moral y ética de un juez. La resiedumbre moral y ética de un juez. En segundo lugar, su capacidad. Y la capacidad no es de improvisación, incluye la experiencia y la integridad, hacer las cosas como deben ser, conforme a la ley. El único mandato que tiene el juez es la Constitución, los instrumentos internacionales y las leyes. Si obedece otros dictámenes, no se trata de obediencia a la ley, se trata de una sumisión a una parcela determinada, sea política, sea privada, sea pública, sea de comentarista, sea de abogado, sea de quien sea. Y lógicamente yo creo que independientemente de que hay que separar en el granero los buenos de los malos, y cuando digo los buenos de los malos no es que sean malas o buenas personas, sino los buenos jueces y los malos jueces. Yo no pongo intermedio. Hay buenos jueces cuando son independientes y su corolario de imparcialidad está reflejado en cada decisión. ¿Cómo no? Pero usted entiende que hay influencias políticas en decisiones que se toman en ciertas esferas del Poder Judicial. Claro que sí, la hay y de manera determinante en muchos casos. Yo no digo que el actual gobierno ha impulsado un proceso de independencia que felicito y que valoro muchísimo, y es una intención que se ve reflejada en designaciones, particularmente en la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán, que aprecio, que valoro, que respeto y que al mismo tiempo ha demostrado durante muchísimo tiempo como jueza primero y luego como Procuradora General de la República que tiene esas virtudes. Hay otros miembros del Ministerio Público que dependen particularmente del presidente de la República en su designación. El presidente incluso ha anunciado la reforma constitucional para garantizar la total independencia. Yo digo que esto entraña un cambio importante en el presidencialismo dominicano. Presidencialismo que no es malo en sí mismo, es simplemente el sistema que hemos adoptado. El presidente de la República es el que designa al procurador y la mitad de los adjuntos del procurador. Y eso se hace en un sistema presidencialista, Estados Unidos y los sistemas, diríamos, más sólidos democráticamente hablando. Al ceder el presidente la designación, entonces evidentemente que estamos cambiando en esa parte del régimen presidencialista. Pero eso tiene un inconveniente, y es que la política criminal del Estado no se hace aisladamente por parte de la Procuraduría General de la República. La política criminal del Estado que tiene dentro de eso, dentro de su haber, tiene la persecución penal, evidentemente como parte de esa política. Al ceder eso, se independiza, pero entonces no conecta con la política criminal que ha vendido el presidente de la República, que tiene una política criminal en todo lo que tiene que ver con su agenda de trabajo, con sus propuestas incluso electorales, que fueron las que le dieron la ganancia en la campaña, en las elecciones presidenciales pasadas. Lógicamente, eso que ha estado haciendo el presidente tiene que ver mucho con ese lastre histórico que tenemos de grandes debilidades en el Poder Judicial y en el sistema de justicia en general. El Poder Judicial es el ala de los jueces, los tribunales, los que administran justicia y los que imparten justicia. Los ministerios públicos, el Ministerio Público es la otra ala del Poder Judicial, del sistema de justicia, no del Poder Judicial. Y siempre se ha visto en el Poder Judicial y de manera particular en el sistema de justicia, en el ala del Ministerio Público, un nivel importante de influencia político-partidaria, influencia que quedaría, diríamos, alejada si finalmente se produce la reforma constitucional y si el presidente se sigue manifestando, nombrando personas con niveles importantes de independencia y de imparcialidad y de objetividad en las actuaciones. Pero evidentemente eso no deja el mal sabor que tenemos históricamente de que la justicia en muchos casos, y particularmente el Ministerio Público, ha estado sesgada
y un poco vendida a intereses políticos partidarios. ¿Que se ha avanzado? Claro que sí, hemos avanzado significativamente. Las reformas que se produjeron en la década pasada, en la década antepasada, pues lógicamente hablan de que hemos avanzado muchísimo. Incluso en la década de los 90, cuando se produjo la conformación del Consejo Nacional de la La Magistratura, reforma del la designación, 94. exacto, la del 94, la designación ya no en manos del Senado de la República, sino en manos del Consejo Nacional de la Magistratura, el hecho también de la perdurabilidad en el tiempo, la inamovilidad de los jueces, el sistema de carrera judicial, eso ha ido avanzando, pero sin embargo vemos un deterioro enorme en la carrera judicial y particularmente en la educación, en la formación del Ministerio Público. Se ha desvencijado un poco a la escuela y eso lógicamente marca un debilitamiento enorme en la judicialización de los procesos, que se ven debilitados por expedientes mal instrumentados, instrumentados con grandes debilidades, con prontitud enorme, pero al mismo tiempo con grandes improvisaciones que hacen que, Y como no en hay el que caso... mencionar a ningún caso de Brecht, ¿verdad que sí? Bueno, lo anunciamos desde el principio, Sí. improvisaciones y sesgos Y esa políticos. participación ciudadana que ha sido el fiasco más grande de la justicia, sobre todo el pasado año, porque bueno, fue la decisión que se adoptó. ¿Usted cree que más o menos es así? La oportunidad perdida, porque mira, tú recordarás bien, Héctor, y fuiste actor importante, muy cercano, el caso Baninter, Bancrédito Sí, claro. Mercantil. Yo decía, antes y durante el proceso, que como se decidiera este proceso, eso iba a marcar un antes y un después del sistema de justicia. Obró el sistema de justicia. Y eso operó en favor de una mejor administración de todo lo que tiene que ver con el ámbito económico en la El República sistema Dominicana, financiero, financiero, que no bancario. es de ahí para acá no ha sido lo mismo. Y el sistema normativo y todo eso, se pueden detectar algunas irregularidades, pero inmediatamente los sensores se activan y bueno, a partir de ahí, porque ahí los ojos están más puestos de las autoridades reguladoras que antes, después de esa sanción que hubo. Totalmente de acuerdo. Y en este caso particular, la oportunidad perdida en el caso de Brecht es lo que hemos predicado durante toda la vida y hemos colaborado con toda la normativa que tiene que ver con la, primero, investigación y acusación y persecución de la corrupción y el cese de la impunidad. No importa en el ámbito que estemos, esos son nuestros principios y valores y nuestra tarea están ahí hechas. Pero esta oportunidad era de oro para que demostrara el sistema de justicia la grandeza de presentar expedientes sólidos, firmes, sin cuestionamientos y cuestiones tan irrisorias como presentar delaciones premiadas que correspondían a otra jurisdicción y que no eran de ninguna manera parte del sistema de justicia dominicano. Y eso lo anunciamos con tiempo y lo anunció la actual Procuradora General de la República. Lo anunció y lo denunció. Y lo denunció. ¿Y qué pasó? ¿Pasó algo diferente a lo que ella dijo? No, exactamente lo que dijo. Y ahí se desvencijó el expediente. Eso es una oportunidad que nosotros llorosamente, lastimeramente, tenemos que reconocer que no la aprovechó la República Dominicana y particularmente el Ministerio Público para alzarse con la victoria. Alzarse con la victoria es simplemente cumplir con el mandato constitucional y legal que tiene, en este caso, el órgano investigador y acusador. ¿Cómo no? Bueno, pues ya ustedes ven este análisis que ha hecho el doctor Carlos Salcedo. Nos vamos a la primera pausa y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista y vamos a hablar del tema que mucha gente está esperando. Pausamos.